En una ciudad que nunca parecía detenerse, donde el ruido de los coches competía con el de las notificaciones del móvil, vivía Clara, una mujer de 39 años, que llevaba años corriendo hacia el trabajo, hacia las expectativas, hacia un ideal que no alcanzaba nunca. Por las noches, cuando al fin se tumbaba, su cuerpo se rendía, pero su mente seguía galopando como un caballo desbocado. Los pensamientos se encendían uno tras otro. El correo que no respondió, la reunión de mañana, el miedo a fallar. Y así, noche tras noche, el sueño se convertía en un territorio ajeno. Hasta que un día, al despertar con el corazón acelerado y las manos temblorosas, comprendió que algo en su interior había cruzado una línea invisible. Era el principio de su historia con la ansiedad. Suscríbete a tu médico en podcast. Recuerda, si los síntomas son intensos o persistentes, pues consulta siempre con un profesional, ¿no? Durante semanas, Clara intentó resistirse. Probó infusiones, respiraciones, libros de autoayuda, incluso aquel audio de calma instantánea que le recomendó una amiga. Pero cada vez que el silencio llegaba, el cuerpo la traicionaba, el pecho se le cerraba, el aire se volvía escaso y una sensación de caída libre la sacudía desde dentro. En el trabajo fingía normalidad. Por dentro, una alarma invisible sonaba sin descanso. Su médico habló de algo que ella había oído muchas veces, pero que sonaba con un eco distinto en su situación. Ansiolíticos, medicamentos que actúan como freno químico del sistema nervioso, diseñados para apagar la tormenta cuando el cuerpo ha olvidado cómo hacerlo por sí mismo. La primera hipótesis fue simple: ansiedad generalizada. El sistema nervioso de Clara se mantenía en modo alerta de manera crónica. Los ansiolíticos, en ese contexto, parecían un salvavidas, pero el médico no quería que se ahogara en ellos. Le explicó que estos fármacos no curan la ansiedad, sino que ofrecen una tregua, una oportunidad para que, durante ese silencio químico, el cuerpo reaprenda a relajarse. Sin embargo, al revisar su caso surgieron dudas. Las crisis aparecían con sudor frío, palpitaciones y una sensación de muerte inminente. Quizá no era ansiedad difusa, sino ataques de pánico, episodios donde el cerebro interpreta peligro incluso cuando todo está bien. Los ansiolíticos podían interrumpir esas crisis, sí, pero había que entender su raíz. La tercera hipótesis fue aún más interesante. ¿Y si parte de su ansiedad venía del propio insomnio? Clara dormía mal desde hacía meses y su cuerpo había acumulado un desequilibrio bioquímico. La falta de sueño eleva el cortisol, el neurotransmisor del estrés, y altera la serotonina y el GABA, dos mensajeros clave para la calma. Aquí los ansiolíticos, especialmente las benzodiazepinas, que potencian la acción del GABA, pueden restaurar temporalmente el equilibrio perdido. Pero ese mismo mecanismo, si se usa de forma prolongada, puede volver al cerebro dependiente del empuje químico para sentirse tranquilo. Por eso el médico insistió: no busques la pastilla perfecta, busca la pausa que te permita cambiar lo demás. Coméntase qué te ha parecido y suscríbete a tu médico en podcast. Con el tiempo, Clara comprendió que los ansiolíticos eran una herramienta, no un refugio. Durante los primeros días, el efecto fue inmediato. Su respiración se ralentizaba, el pulso se estabilizaba y el miedo se disolvía como sal en el agua. Sentía por fin silencio dentro. Pero también descubrió que esa calma tenía un precio. Cierta somnolencia, reflejos más lentos, la sensación de estar bajo un velo. Entendió que debía aprender a vivir sin depender de ese escudo químico. Y ahí comenzó su verdadera recuperación. Su médico diseñó un plan gradual: mantener la dosis mínima eficaz solo por unas semanas, mientras iniciaba terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación. Incorporó caminatas al atardecer, eliminó la cafeína después de las 6 y empezó a escribir un diario de pensamientos. Descubrió algo revelador. Muchos de sus ataques comenzaban por anticipar el miedo, no por el miedo en sí. El cuerpo respondía antes de que ocurriera nada. Los ansiolíticos le dieron el espacio necesario para observar eso sin derrumbarse. Y en ese espacio reaprendió a respirar, a tolerar el silencio y a distinguir entre el peligro real y el imaginario. Una tarde, su terapeuta le explicó cómo actúan realmente esos fármacos. El cerebro tiene un sistema de frenos naturales, el GABA, una sustancia que apaga las neuronas excitadas. Cuando ya no hay es motivo para mantenerse alerta. En la ansiedad ese sistema se vuelve ineficiente, ¿no? Las benzodiazepinas se acoplan a los receptores del GABA como una llave suplementaria que abre la puerta del descanso. Pero si se usa demasiado esa llave, el cerebro deja de fabricar las suyas. Por eso la retirada debe ser lenta, respetuosa.
casi como enseñar de nuevo al cuerpo a confiar en sí mismo. Mientras tanto, Clara aprendió que no todos los ansiolíticos son iguales. Algunos, como el lorazepam o el alprazolam, actúan rápido y son útiles en crisis agudas. Otros, como el diazepam, duran más tiempo, pero también tardan más en eliminarse del cuerpo. También existen alternativas no benzodiazepínicas, como la buspirona, que no generan dependencia y ayudan en cuadros de ansiedad más crónica. Cada uno tiene su lugar, su propósito y su límite. Y ella entendió algo crucial. Ningún medicamento puede curar lo que el estilo de vida mantiene enfermo. Así empezó a reconstruirse. Volvió a dormir sin miedo, a comer con calma, a caminar sin auriculares, solo escuchando su respiración. Descubrió que el cuerpo también guarda memoria de la serenidad. Al principio necesitaba su comprimido para sentir que podía con el día. Después necesitó solo media dosis. Y más adelante, el cuerpo comenzó a sostenerse solo. En su evolución, también derribó mitos. Aprendió que dejar los ansiolíticos de golpe no es valentía, sino peligro. Que el cerebro necesita tiempo para restablecer su equilibrio. Que no hay vergüenza en usarlos, siempre que se haga con respeto. Y sobre todo que la verdadera curación no está en borrar el miedo, sino en dejar de temerle. Suscríbete a Tu Médico en podcast. Semanas después, ya sin medicación, Clara notó algo diferente. Las preocupaciones seguían ahí, pero no ocupaban todo el espacio. Su mente había recuperado el filtro que la ansiedad le había robado. Empezó a disfrutar de los pequeños silencios. El sonido del agua en la ducha, el olor a café recién hecho, la risa espontánea. Y comprendió que la calma no era una ausencia de problemas, sino la presencia de equilibrio. 14 semanas después de aquel primer ataque de pánico, regresó a la consulta, no por recaída, sino para agradecer. En su diario, resumió lo aprendido. Primero, que la ansiedad es una alarma, no un enemigo. Segundo, que los ansiolíticos ayudan, pero no deben quedarse para siempre. Tercero, que el cuerpo aprende si se le enseña con paciencia. Cuarto, que la respiración es más poderosa de lo que parece. Y quinto, que pedir ayuda no es debilidad, es un acto de inteligencia. Hoy, cuando alguien le pregunta si tomó ansiolíticos, responde sin miedo, sí, cuando los necesitaba. Pero también aprendí a respirar por mi cuenta, y su historia termina donde empezó, en una ciudad que sigue sin detenerse, pero donde ella, al menos, ha aprendido a hacerlo. No olvides suscribirte a Tu Médico en podcast. Este contenido es informativo y no sustituye la valoración profesional.